tratar de no irme en cosas porque hay mucho material. Pero en esas primeras llamados a los contactos, nosotros veníamos de Buenos Aires, de distintas ciudades, y nos juntábamos acá. Y nos mandábamos siempre por Quebrada del Luna. Uritorco, yo nunca fui a un llamado, sí a conocer, subí 3 veces, creo. Entonces por ahí estábamos 4 o 5 días, una semana en medio de la montaña, y estábamos con latita de atún, de sardina, de yo qué sé, la caballa esa que venía antes así grande, y agua o té, o mate. Cuando bajábamos, imagínate lo que era, nos comíamos una tortuga, si la encontrábamos la comíamos, ¿viste? Y llegamos a Capilla y vamos a un restaurante. ¿Te acordás del restaurante que estaba frente a la terminal? Tío Ramón. Tío Ramón, mirá. Tío Ramón. Acá tienen la leyenda de verdad. Bueno. Qué omelette. Qué omelette, qué bar. Y bajábamos y sabés que ya cuando nos veía venir, imagínate, el tipo si había parroquiano lo echaba, ¿viste? Bueno, y estamos todos ahí, habíamos pedido, yo qué sé, había pedido milanesa con frit, no me acuerdo. Y sabés que de pronto viene la transmisión que el contacto no había terminado, que teníamos que volver al mismo lugar. Vos te imaginás, estaban todos abriendo cerveza, vino blanco Chablis. Paren, ¿qué pasa? Tenemos que volver. Dejá de broma. No, de verdad, tenemos que volver al mismo lugar, así lo sentí de entrada, ¿no? Preferimos al mismo lugar. Bueno. Yo voy, le digo, el que quiera venir, bueno, salgo y se vienen algunos conmigo, 3 autos. Bueno. Vamos, y cuando entramos a Quebrada del Luna, estamos hablando de más de 30 años atrás. En cuanto empezamos a andar, yo siento en mi cabeza que apague las luces. Apago las luces del auto y como podíamos, iba que no irme para los lados, bueno. Y de pronto siento algo que me dice acá. Bajan los demás, nos quedamos parados contra el camino y de pronto de la vegetación empiezan a formarse unas figuras que eran 5, 3 más altos y 2 más bajos, eran luminosos. Nos quedamos enloquecidos porque esto era, nada sabíamos. Bueno, me quiero acercar, cuando me voy a acercar me dicen que no, todo telepático, que por la energía que ellos irradiaban, el acercarnos podía afectar nuestros campos de energía, podían producir riesgo cardíaco, problemas cerebrales, problemas respiratorios, taquicardia. O sea, eso en un segundo todo en mi cabeza. Entonces nos quedamos ahí, sacamos pañuelitos, porque era lo que hacíamos, porque no sabíamos nada. Buah. Y ahí empezó a venir como una serie de conceptos respecto a la bioenergía. Y arranca con conceptos que me van dando a medida que van pasando los contactos. Ejemplo, cuando le pregunto qué había después de la vida, viene que la muerte. Y la respuesta fue, no hay fin, hay finalidad en la expansión de vida humana, profundiza en el gen. Chino básico. Pasa el tiempo, no mucho, y viene otro concepto, que somos una sumatoria biológica, genética y espiritual. Pasa el tiempo, estoy hablando de semanas, no sé, un mes, porque veníamos, yo que sé, que a 45 días yo estaba acá, y metido entre medio de la montaña. Y ahí empiezan conceptos como que en el momento del inicio de la vida había un destello de luz en el cual se manifestaba una unidad espiritual que nunca antes había estado en ninguna estructura de vida, de ninguna forma. Significa que somos una unidad espiritual ad eternum que se manifiesta en una estructura de vida biológica, en este caso, que antes no estuvo en ninguna parte ni en ninguna otra forma de vida en el universo. Y de ahí comenzamos a hacer como una antena que va atrayendo unidades espirituales del linaje de los ancestros. Entonces, cada uno de nosotros somos una sumatoria biológica por el gen, genética, por supuesto, por el gen, y espiritual por la sumatoria que se produce de nuestros ancestros que como antena vamos atrayendo. Entonces, cada vez
porque esto yo lo digo no de ahora, hace un montonazo de años, lo tengo escrito también en algunos de los libros iniciales. Entonces ahí empieza a surgir cosas, ¿no? Que después la ciencia empezó a encontrar que eso que yo decía parece que era cierto. No solo de estrellas, de entrada me transmiten, por ejemplo, que venían de la estrella Charnar, de Neb, Epsilon Eridani, de Sirio, del sistema de las Pléyades, de la estrella Taigueta, la estrella Maya, entre otros, constelación del Cisne. Y en muchos casos daban, por ejemplo, día, hora y coordenadas matemáticas, que en una carta astronómica móvil vos determinabas el punto del cual provenían. Y en otros, cuando la nave venía, se iba en dirección de un determinado conjunto de sistemas, dándote la indicación de dónde provenía. Pero lo más llamativo fue cuando empieza a aparecer estos conceptos relacionados con la vida. Esto es moderno. Si quieren bajen un poquito, ya está, ¿ven bien de ahí? Ah, ya lo hicieron. Mirá qué telepatía tiene el operador. No alcancé a girar la cabeza y ya está. Bueno, esto es científico. Acá tienen un óvulo y el esperma que va a ingresar. Dura 28 segundos, ¿no? Pero es extraordinario, porque yo quise poner esto como para arrancar. Ahí está. Ahí quiere ingresar. Cuando ingresa, se produce el destello de la vida, la luz. Fíjate. Bueno, en ese instante, la unidad espiritual se acopla y el destello de la vida comienza a generar una multiplicidad del mundo de la forma, o sea, la madre consume alimentos, el aire, todo lo que va consumiendo va haciendo como una especie de multiplicidad celular, con un código genético que tiene muchas ramificaciones. Y ese código tiene que ver con varios factores. En los óvulos que descienden, por un lado, hay un conjunto de memoria en los cromosomas, y en el esperma hay otro conjunto de memoria, pero el hombre emite a veces 200, 300 millones de espermas y uno tiene la clave de apertura de la membrana, que no es el caso cuando es inseminación artificial, que bueno, el especialista busca movilidad, yo qué sé, busca un montón de cosas. Esto otro es energía, es energético. Igual hay gente del grupo nuestro que no ha tenido hijos y me preguntaron, yo le dije, miren, lo que hoy la ciencia nos pone por medio, ustedes decidan ustedes, porque al final es de la propia genética, por más que la elección no sea por energía o bioenergía, sino por una cosa técnica médica. Entonces, acá vamos a ir a otra parte, porque para yo poder empezar a mostrarles esto otro, tenía que empezar a mostrarles, voy a ver si esto funciona, sí, funciona, espectacular. Bueno, como esto es chino, solo se los muestro, que serían unos códigos respecto a la vida, a las partículas, cómo se van acoplando, cómo van estructurando las formas, y cómo es que de ese inicio lo que nace es un humano. Fíjate, porque algunos plantean que mientras que no está formado lo que no sé qué, lo que no sé cuánto, no es vida. ¿Cómo? Eso es vida. Otros plantean de que cuando no, porque tiene que tener no sé qué, no, de ahí no nace una tortuga, nace un humano. Entonces, cuando se corta la vida ahí, se corta la vida de un humano. No, cuando tiene 4 meses, 5 meses, lo que diga la ciencia ahí es erróneo. Primero por esto, porque en el mismo momento del destello de la vida, las unidades espirituales del linaje empiezan a acoplarse. Entonces, cuando es bebé, ya al nacer, tiene la unidad espiritual propia, a lo mejor tiene 1000, 2000 unidades espirituales del linaje ancestral, además de la memoria evolutiva. El problema nuestro radica en esto, que cuando nacemos tenemos que aprender todo de nuevo. Aprendés a gatear, a caminar, a hablar, de acuerdo a determinados parámetros, porque bueno, yo qué sé, una familia de argentinos nacen en Pakistán y hablan el pakistaní, ¿viste? Los chicos con el tiempo, porque al final de cuentas hay una serie de ruidos que entran por un sistema auditivo que genera impulsos eléctricos y te da conceptos. Ese ruido
Es lo que llamamos idioma. Ahora, cuando se produce esta fase inicial, tenemos acá aspectos de cómo se va produciendo. El primero de los aspectos arranca con ya una estructura biológica humana, campo de energía. Si esa primera célula tiene un campo de luz, la suma de trillones de átomos tiene un campo de luz. Ahora, ese campo de luz, los antiguos lo conocían, algunos lo llamaron aura, ya más técnicamente campo estructural de la forma, campo bioenergético, como quieramos llamarlo, existe. Y está irradiando. ¿Cómo saben que irradia? Cuando ustedes se sentaron en la butaca estaba caliente, se quemaron y se tuvieron que levantar, o estaba fría y ahora no sienten que está fría porque el cuerpo de ustedes emitió energía, activó los átomos de la butaca y ahora es normal. Pero si tocan el respaldo o tocan un costado donde el cuerpo de ustedes todavía no se apoyó y van a sentir distinta la temperatura en relación al lugar donde están sentados. ¿Qué produjo eso? La bioenergía humana. Esa bioenergía tiene determinados códigos y determinados campos vibratorios. A mayor bioenergía, mayor campo vibratorio. Pero ¿qué pasa? El campo vibratorio humano tiende a veces, dentro de lo que son las líneas antiguas, porque el problema más de las líneas antiguas es que se pierde la memoria evolutiva. Entonces, ¿qué ocurre? Después, ciertos conocedores de ciertas técnicas tomaron parte de esa enseñanza para retransmitirla y se fue degradando el conocimiento antiguo, en el cual somos luz, somos energía, y por ahí alguien saltó y dijo somos dioses. No, para tanto no, ¿viste? Por ahora somos energía, estamos en un cuerpo con tridimensionalidad y con ciertos rasgos para actuar cuatro y quinto dimensionalmente en la medida que la bioenergía actúe sobre la glándula pineal, que es lo que nos obnubila. Todo esto que estoy diciendo, lo cual parece difícil, mirá qué difícil que se cayó toda la estantería acá atrás, por ahí ustedes no lo sienten, pero bueno, ahí está. Ese campo de energía tiene una irradiación en el corazón. ¿Por qué creen que los antiguos generaban como un sacrificio en donde extraían el corazón, como mostrando el corazón, como la fuerza del guerrero, el corazón? ¿Y dónde? El corazón tiraba la lanza, el corazón blandía la espada, el corazón pegaba el golpe, o los brazos. Entonces, ¿por qué el corazón? Porque el conocimiento antiguo decía que en el corazón había algo que era la fuerza real del ser. Y ese algo que es la fuerza real del ser se llama chispa divina. La chispa divina se enciende generando que la estructura molecular comience su acción de la vida. Pero esa chispa no se apaga. Está prendida ahora en ustedes. Esa chispa es el verdadero poder. Nosotros creemos que el poder está en la mente, te concentrás en un mandar y empezás a hacer fuerza. No, acá está. ¿Por qué creen que en la aparición, por ejemplo, muchas veces de Jesús mostraba el Sagrado Corazón, la Virgen lo mismo? En el del Jesús en vos confío, que traje alrededor de 200 para regalar acá a todo el que entraba, hasta donde había lo pueden tener. ¿Por qué en la aparición Jesús muestra esa luz? Porque ahí está el verdadero poder, no por el poder de poder, sino el poder espiritual. Entonces, cuando esa chispa divina entra en resonancia, mente, alma, cuerpo y espíritu, el ser humano empieza a vibrar más rápido. Cuando el ser humano solo busca lo material, lo tridimensional, lo superfluo, lo sensual, entonces eso se degrada porque está en otro plano, de una trascendencia mucho, mucho mayor. Entonces, ¿cómo han ido generando como una especie de enseñanza que había que darle a una humanidad primitiva?
El primer punto radica en esto. Para aquellos que estudian el tema de las ciudades intraterrenas, ¿cuántas ciudades intraterrenas hay en el planeta que hayan ustedes sentido hablar en algún momento? 1 millón, ¿no es cierto? Pero sintieron hablar de Isidris, de Agartha, de Papete, de Tulanoric, Turasuric, por supuesto de Er, de el Aurora, yo qué sé, 20, 30 algunos, sí, pero no 2 millones, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en esos 30, 40 o 50 lugares, que sí están, Monte Yasta, hay tantos, Ipacaraí, en Paraguay, bueno, no quiero nombrar, quiero abarcar aún las que ustedes conocen y yo no nombré. En esos lugares que han generado, en la mayoría de esos lugares hay ciudades ultraterrenas, a distintas profundidades, físicas. Ahí hay seres de la Hermandad Blanca, hay lugares como en las entradas desde el Colchaquí, en la parte de atrás del Colchaquí, donde hasta los comechingones, huyendo de los españoles, pudieron ingresar, y los protegieron y los resguardaron. O en Ipacaraí, caciques guaraníes, ante las persecuciones, o en Guatavita, los antiguos de esa zona tuvieron también acceso a ese mundo intraterreno, o otras personas que pudieron ingresar, llamados por ellos, o a través de traslaciones, como me ocurrió a mí desde San Marcos Sierra. Entonces, en esos lugares van generando ¿qué? Polos de atracción. ¿Cómo te atraen? Poniendo, yo que sé, muy barata la cebolla, los caramelos. No, te atraen con focos de energía. Entonces, toda la zona esta tiene unos focos de energía tremendos. Esta es una foto en donde allá está el Uritorco con nubes, y tiene energía que está siendo como irradiada, ¿ven? Como barrales de energía que van saliendo. Miren lo que es esto. Ayer creo que el señor Alberto estaba mostrando unas fotos que se veían unos como si fueran focos entre las nubes, bueno, extraordinario. Esto es totalmente real y totalmente cierto. Esta es otra toma de otro momento. Miren, los campos de energía. Bueno, estos campos de energía, no es que vos para recibir esta energía tenés que irte a este punto. Te parás acá y recibís energía. Estás fuera de acá, no recibís nada. No, esto funciona así. Ustedes saben que en mi libro Evacuación Mundial y Cambios Planetarios yo expliqué esto, que es una transmisión que me dan hace muchísimos años. Alrededor del Cerro Uritorco, con 35 kilómetros de radio, lo cual da 70, se forma una cúpula de protección. Nada puede ingresar que no sea permitido que ingrese. Ni radiación, ni armamentos, ni personas que no deban estar. Y todo el que está y no debe estar es trasladado afuera. Este es uno de los focos de protección de la Federación Galáctica de América, de este sector de América más grande. Hay otros más pequeños. ¿Cómo se conforma esto? Con barrales de energía que van a cubrir el área de una manera que es impenetrable. Mira, podría explotar una bomba nuclear, yo qué sé, a ver, en Córdoba, y acá no afecta, no digo Córdoba, digamos algo más cercano, y acá es como si nada ocurriera, por más que existan los cambios planetarios. Entonces, estas áreas están siendo cubiertas y protegidas. Así como son cubiertas y protegidas de distintas formas, hay barrales de energía, esto está tomado desde el zapato, que van bajando y producen otro sistema de irradiación que es como una especie de diapasón. Baja un tubo de energía y irradia. Hemos podido observar y fotografiar, evidentemente en una hora y pico no puedo pasar todo, sino algunos. Acá tienen otro. Esto es algo bastante común en determinadas personas que están atentas, y pueden ver. Miren esta. ¿Esto qué casualidad? ¿Qué es un ¿cómo se llama? ¿Un fotomontaje? No, no es fotomontaje.
Esta zona, no le guste o no le guste a los políticos, a los comerciantes, es así, y está antes que nosotros solo existiéramos como imaginación. ¿Entienden? Esta zona ha atraído mucha gente. Si hoy toda la gente que atrajo esta zona estuviera acá, tendría más de 200.000 habitantes Capilla del Monte. Pero ¿qué ocurre? Capilla genera como una especie de zarandeo. El que pasa los 7 años puede considerarse feliz. Acá veo unos cuantos que pasaron los 7 años, los veo lindos, esplendorosos, pero tiene ese zarandeo. Allá en la Quebrada lo he visto también. Yo estoy hace 40 en la Quebrada. Y he visto de todo, ¿viste? Personas que se creían, no sé, porque tenían una 4x4, eran reyes de la ruta, ¿viste? Y no están más. Algunos porque se fueron a cantarle a Gardel y otros porque la energía del sitio los echa directamente. He conocido gente que no tenía ni qué comer y hoy están perfectos acá. Y por ahí todavía no saben ni por qué están acá. Porque eso también pasa, ¿viste? Pero los porqué a veces se van a dar cuando se tengan que dar. Porque existe lo que se llama un corrimiento de los velos. Por ahora vemos como en un espejo empañado. Cuando llegue el momento, se corren los velos y vamos a entender todo de otra manera. Asimismo, este sistema de energía radiante va generando como polos de atracción maravillosos. No es solo el Uritorco, esto es alrededor de Campo del Cielo, en Quebrada de Luna. Y esta energía, que esto es en la Aurora, ahí estoy sentado en cuclillas sobre el lugar donde la nave deja una cruz en el piso. Algunos, hay aurorista acá que haya estado en lo de Toná. Bueno, vieron que cerca del Ombú había como una cruz en el suelo con 5 esferas alrededor, esferas en el sentido de huecos, redondos, que deja una nave. Esta cruz, la gente esto fue antes de la Huella del Pajarillo, no la ida mía, que fue posterior, sino esa cruz que queda en la Aurora. La gente se acostaba ahí y ese era lo mismo que la huella y la energía que irradiaba, un reordenador biológico humano. Entonces son lugares que concentraron cantidad de gente tremenda, mientras que Tona vivió, permitió un cierto acceso al último medio restringido, porque la gente le mataba a los terneros, los carneaba y lo asaba ahí, o sea, unas cosas que se han hecho que no. Pero son lugares de energía, tremendos, maravillosos, y hay algo en común que baja. La energía, miren, esto es el faldeo del Uritorco, este es un hombre amigo que ya no creo que no está entre nosotros, pero que tiene características llamativas. La energía que baja es una energía color oro rubí, una energía dorada. ¿Y qué es la energía oro rubí o la energía dorada? Recuerden en Pentecostés el descenso de la energía de las lengüetas de fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo lo describen? Como lengüetas de fuego. Las lengüetas de fuego por el color. La energía que irradian, sin entrar dentro del tecnicismo religioso, sería algo así como la energía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una energía pura y perfecta. Pero además es una energía que tiene una característica que es como armónica y perfecta en relación al humano. Entonces, cuando ustedes meditan, si esta energía baja una fracción, salen de la meditación como flotando. Si esta energía baja en un rezo de un mantra, el mantra de Ar que hoy tan lindo hicieron, que lo conozco, yo he hecho los mantras esos con Terrera al lado, en el segundo dado. Terrera traía como un tamborcito así, para el que lo conoció, y él recitaba de memoria, yo lo tenía que leer, ¿viste? Entonces he hecho esos mantras. Y uno dice esos mantras. Los mantras en realidad es un método, pero hay otros.
que no necesitan mantra, sino solo los que tenían el mantra podían contactar a los seres. Entonces, esta energía vibratoria que se va desplazando va generando como algo alrededor nuestro tremendo. Esto en Campo del Cielo, esta foto debe tener fácil 30 años. Hay personas que hoy ya son adultas, personas que ya no están en este plano, pero todas recibían esa energía tremenda que hacía que vos vinieras de las ciudades. Miren esto, ¿entienden? Toda energía que va irradiando a los grupos de personas o va generando una irradiación también de orden individual. ¿Por qué individual? Miren esta. Este es el Papa Francisco, que ya no está, no está como Papa, y miren la energía bajando sobre él. Cuando Bergoglio era nuncio en el Obispado de Buenos Aires, yo trabajaba ahí cerca, en la calle Alvear, para los Vietti, dueños de los Inmortales, para los dueños de Pierre Cardin, para los dueños de Dior. O sea, me contrataban por cuestiones de decencia, de honestidad, de que podían dejar la casa, irse a donde sea, y cuando volvían yo tenía la refacción hecha. Pues yo trabajaba de eso, me dedicaba a eso. Y había una persona que venía a algunas conferencias que yo daba ahí cerca de Constitución, que era amiga personal de Bergoglio. Y me compraba los libros, tomo 1, tomo 1 del Plan Cósmico, tomo 2 del Plan Cósmico, Clave de las Profecías, Mensajero del Cosmos, y se los dedicaba y se los llevaba. Incluso una vez una persona encontró en la Biblioteca del Vaticano Claves de las Profecías, por ejemplo. O sea, él sabía perfectamente una relación que hoy algunos están empezando a descubrir. Y la energía baja en el sacerdocio, cuando se hace decentemente, honradamente, espiritualmente, esa energía del Espíritu Santo desciende. Yo he estado con diversos curas, pastores algunos, curas varios. Miren, ¿conocen al de la derecha? Sisto Paz, Sisto. El del medio, el padre Acosta González, de Colombia. De este lado estoy yo. Esto es abajo, en el arroyo. Nosotros le llamamos el curita cósmico. ¿Por qué vino a Argentina? Porque en una de las, miren la energía ahí bajando, alrededor del altar, en una de las conferencias mías en Bogotá, una persona lo invita y bueno, él va. Y cuando termino de hablar me dice, mire, le quiero contar una experiencia que tuve, fue despierto, me llevaron a la casa de Dios. Y entonces empieza a contar que lo llevan a un lugar, o sea, lo levantan a algo que estaba en el cielo, y que era un lugar grandísimo, que había seres vestidos de blanco, otros no, y que él creía que era el paraíso, ¿viste? Yo le expliqué, padre, le digo, te levantaron una nave. Y ahí empezó un poco a indagar, y bueno, vino acá, se quedó en Argentina bastante tiempo, como 2 meses. Acá tenemos un canal de la Virgen, Silvia Serrano, recibiendo la energía dorada también en las canalizaciones. Acá tenemos en los terrones, descendiendo la energía dorada. Bueno, esta energía es una energía crística y mariana. Crística en el sentido que cuando aparece, o se describe en los evangelios, aparece como una energía bajando, en donde Jesús recibe junto a sus apóstoles, y con María también incluida, menos Judas, y reciben esta energía. Cuando reciben la energía, nadie más habla, nadie más dice nada, cada uno parte sabiendo lo que tenía que hacer. ¿Qué hace esta energía? Te corre los velos. Ahora, la energía te corre los velos de a poco, porque si te corre los velos de golpe, te agarra un estado como de no saber dónde estás parado directamente, porque te das cuenta que todas aquellas cosas
del orden material, que vos parecía que era tu vida eso, deja de tener sentido. Porque hay otras cuestiones que son mucho más profundas y que son las que verdaderamente tenemos que empezar a tener en cuenta. Así es como esta energía va actuando. Pero esta energía no es que viene de la nada, aparece de la nada. Muchas veces esta energía es irradiada por una nave directamente. Y la nave está arriba del lugar y comienza a irradiarla. Acá vemos hasta la concavidad del objeto que le irradia. ¿Ven? Y le irradia sobre los grupos de personas. A veces alguna que otra tocando, pero la mayoría cercana. En este mismo lugar, la energía que está bajando ahora es muy superior a la que había al principio. Y esta energía va a seguir aumentando en la medida que no haya personas que no la soporten. Porque es la forma que ellos tienen de ir mostrando que están y que no son necesarios los ojos para ver. Acá tenemos alrededor de personas. Este es el ingeniero Miguel Ujín de San Nicolás. Miren cómo la energía se va moviendo. ¿Y dónde hace mayor incidencia o actúa? En un pequeño espacio que está acá, como si fuera adentro, con una coordenada de lo que sería el chakra superior o coronario, con una línea y una línea. En el medio está esa glandulita chiquita que se llama pineal. La glándula pineal tiene capacidad de disgregar, sintetizar, modificar la materia. Los humanos adámicos tenemos esa glándula, pero está bloqueada. ¿Vieron en las escrituras, no solo de lo que es las líneas judío-cristianas, sino previas, e incluso que hablan de que el humano perdió su belleza, etc.? ¿Vos te crees que la belleza qué era? Que era, ay, qué bonita que era. No, la belleza es lo que vos irradiás. Entonces, tuvieron la jerarquía intergaláctica y espiritual que crea la raza adámica hace alrededor de 20.000 años, tiene que bloquear la glándula pineal o destruir lo creado. Eligen bloquear la glándula y seguir un proceso de evolución que yo podría explicar todo muy detalladamente, hablando exclusivamente del plan cósmico, lo cual no es el tema de hoy. La cosa es que esa glándula que está bloqueada por plasma, no es lo mismo esa glándula en humanos hace 1500, 2000, 3000 años que ahora. Esa glándula ahora tiene menos plasma bloqueándola que la que tenía hace 3000 años. ¿Cómo se desbloquea esa glándula o cómo se desbloquea parcialmente? A través del trabajo interior, del trabajo cósmico, del trabajo espiritual, hoy diríamos cósmico, antes diríamos espiritual. ¿Cómo? A través de meditación, oración, ayuno, conversión, en el sentido de dejar de odiar, pensar mal de todo el mundo, hablar mal de todo el mundo, sino teniendo una actitud más contemplativa con tus propios errores más que con los errores de los demás. Entonces de a poco eso comienza a desbloquearse, pero muy parcialmente. Cuanto más tiempo vos trabajás el plano espiritual, ocurren dos cosas. La primera es que la pineal va perdiendo plasma, que la bloquea, por lo cual aumenta ¿qué? Las percepciones extrasensoriales. ¿Qué otra cosa ocurre? La bioenergía que va generando disminuye. Repito, la bioenergía que vos empezás a generar disminuye el envejecimiento celular. ¿Qué genera eso? Estiramiento del tiempo. El estiramiento es de 1 en 7. La persona que trabaja la parte espiritual dentro de la energía crística y mariana envejece 1 en 7. Cada 7 meses, 1 mes. Si no me creen, no hay problema. ¿Cuántos años tengo? A ver, vamos.
Y me tuve que dejar el pelo blanco porque si no las chicas, ¿viste? ¿Cómo? No, tengo 74, no soy tan viejo porque me dicen ¿cómo era que me dice Fernando? La leyenda, ¿no? La leyenda hace un poco 74. Pero bueno, yo qué sé, yo me siento bien energética, espiritualmente por lo que hago cuando transmito y siento la energía que baja cuando estoy transmitiendo. Porque sé que lo que hago está siendo acompañado, porque la humanidad necesita saber esto. Hasta ahora hemos estado en una especie de oscurantismo. Nos han hecho sentir miedos y percibíamos cosas. Y no es así. La percepción es un don divino. Es un don divino. Lo que pasa es que hay que saber equilibrarse ese don divino. Entonces esa pineal comienza a ser desplasmatizada, nuestras percepciones aumentan, nuestro campo de luz también, y ahí empezamos a entender cosas. Primero, vieron que algunos creen que estas naves no pueden venir a la Tierra porque están demasiado lejos. Bueno, hoy hay unos científicos que plantean que la venida de naves extraterrestres de otro sistema no puede ser porque están demasiado lejos. Bah. No importa lo que este científico diga, ¿no es cierto? Bien. Entonces, el aumento de la bioenergía y la desplasmatización de la pineal te abre percepciones extrasensoriales. Comenzás a tener captaciones de cosas que antes no te dabas cuenta. Cuando lees algo que habías leído hace 10, 15 años y lo volvés a leer, lo entendés de otra manera muy superior. Ahí van a empezar a entender, primero, que estas naves que llamamos naves extraterrestres porque provienen de otros planetas, pero también hay naves intraterrestres o naves que provienen de otras dimensiones, de todo como en botica. Pero lo general y masivo provienen de otros sistemas. ¿Qué sistemas? 200 civilizaciones a 5.000 años luz cúbico alrededor de nuestro Sol. Ese núcleo se llama Federación Galáctica o en el pasado Reino Celestial. Ese sector de la galaxia, nuestra galaxia Vía Láctea, es más o menos de este tamaño. Imaginen la sala del Muño, esos son 5.000 años luz cúbicos. Desde esa pared a Tierra del Fuego y desde esa pared a Alaska es la Federación Galáctica. Se dan cuenta que es un grupo pequeñísimo de lugar dentro de lo que es nuestra galaxia. Y en ese sector de 5.000 años luz cúbicos hay unas 200 civilizaciones que son las que llevan adelante el plan cósmico para la Tierra, entre las cuales hay algunas que son muy parecidas a nosotros y otras que son muy distintas a nosotros. Seres acuáticos, seres alados, seres dragoniantes, las formas que ustedes puedan imaginarse. Y así es como se va produciendo primero ese entendimiento, que todas las grandes filosofías de la Tierra describen la presencia de carros de fuego, torbellinos, marut, vimanas, carro puspaca, alborán resplandeciente, escudo ardiente, columnas de fuego. Escúcheme, toda la historia humana está plagada de la presencia de estas naves. Y alguien me dice, pero plato volador no lo llamaron. Sí, ¿saben cómo lo llamaron? EPA que vuela. La EPA era una ánfora de medida para granos, para trigo, para harina, para maíz. Entonces, ¿qué veían? Una EPA que volaba, que sería la terminología del plato volador para hoy, para nosotros. Y así, 500 nombres. En el tomo 2 del plan cósmico, yo mismo hago una investigación de 500 nombres de estas naves en la antigüedad. Entonces, acá empezamos. El objeto que protegió al pueblo israelí por 40 años, que era una nube de fuego de noche o nube de día. ¿Era una nube o era una nave? Era una nave. Y no cambia un ápice, porque la enseñanza es la misma. ¿Qué quieren hacer con nosotros? Para que esa pineal se desplasmatice, tenemos que crecer y evolucionar ética, moral y espiritualmente.
Entonces, las enseñanzas que han dado son éticas, morales y espirituales. Una de las grandes problemáticas hoy de por qué no bajan en todas las capitales del mundo y dice acá estamos, es el problema cuando le empiezan a preguntar ¿de dónde vienen? Bueno, eso no habría tanto problema. ¿Y cómo nos vieron? Le preguntaría al científico este que dice que de tan lejos no pueden venir. Y ¿saben qué le van a decir? Mire, estamos a través de toda la historia humana, ya nos han visto sus ancestros. Y alguien le va a preguntar, ¿y acá en Europa, entonces, ¿cómo fue esto? Bueno, hemos estado en Basilea, tuvimos que combatir y expulsar otros que querían llevarse humanos y los echamos. Ustedes lo publicaron en los diarios, 1500 y pico. ¿Quién de ustedes sabía eso? Tuvimos Nuremberg. Acá en Quebrada de Luna, ¿saben que también? Cuando yo llego acá por primera vez, 41, 42 años atrás, había unas señoras muy mayores que fallecieron casi 100 años, hermanas, Olmos de apellido, leían y tejían sin anteojos. Sin anteojos. Ahí estaban en la quebrada, kilómetro 5 más o menos, había una que tenía los filtirés, esas cositas. Bueno, ellas me contaron que cuando eran chicas estaban jugando ahí afuera, y ya fallecieron hace como 30 y pico de años, o sea, más de 130 años atrás, y dice que vieron como si fuera algo luminoso que venía del lado de Charbonnier, para decirle una descripción, y venían dos y salió un objeto también luminoso del Uritorco y se pelearon, me decían las abuelitas. Y una de las que venía, desde como si fuera, estoy diciendo del cielo, no que venían del pueblo de Charbonnier, cayó a la entrada del cruce de la 38 con la 17 incendiando, y la otra cayó cerca de Ongamira incendiando también. O sea, que ha habido siempre intervención de estos seres que forman parte del reino celestial en el pasado, hoy Federación Galáctica, para resguardarnos y protegernos. La nave que cae en el 47, ¿ustedes creen que la derribó los norteamericanos con una escopeta? Lo derribó la Federación Galáctica, porque eran seres grises. Y hay tantos casos por los astronautas, algunas que quieren ingresar y otras que las interceptan. Yo mismo he estado en Misterio del Universo con Anabel Ascar y presenté un video en donde, filmado por la estación orbital, en donde una quiere venir, se mete y salen otras a intervenirlo. Y los norteamericanos todos saben que eso es así. Entonces, claro, estos seres han estado observando, protegiendo, resguardando. Son esos carros de fuego de la antigüedad. Y todo esto funciona dentro de un plan cósmico. Ese plan cósmico tiene por objetivo ir observando evolutivamente seres humanos, pero hoy no los van a ver por lo donde viven, acá, la techada, si salen a comer, a pasear el perro. No, van siguiendo el linaje. Si alguno pudo hablar con un abuelo o bisabuelo y el bisabuelo le contaba cosas que había vivido, se van a dar cuenta que ya han contactado ancestros de ustedes por muchas generaciones. Esa memoria está en ustedes. Esa memoria, sin saber nada, un día los trajo acá. Esa memoria captó la energía del lugar y sin saber por qué a los 3 meses estaban viviendo acá. Porque esa memoria evolutiva es como que se activa. Yo le llamo, ¿saben cómo? Recuerdo del futuro, en este aspecto. Estudiando parapsicología en la Universidad de Salvador con los jesuitas, con Quevedo, por ejemplo, con Paulillo Novillo, Paulín, se hizo como un test en el cual había personas que al vivir determinado evento recordaban haber vivido eso ya. ¿Y saben por qué ocurre? Porque la PSS, la percepción extrasensorial, capta un evento del futuro. Ejemplo, viene alguien, ustedes van por una ruta, hay una curva, y se le viene a la memoria un sueño en donde ven que venía un camión del otro lado. Le decía al marido, no, bajar la velocidad porque me parece que viene un camión. Viene el camión. ¿Qué es? ¿Clarividencia o un recuerdo del futuro de una retrovisión que quedó grabada en la superconciencia? Entonces a eso yo les llamo recuerdo del futuro. Cuando ustedes llegaron a la capilla
y sintieron esa energía, la energía en el cuerpo de ustedes les dio recuerdos de otros tiempos, de otra, podemos llamarle genética ancestral, de sus propios ancestros, cuya memoria está en ustedes en este momento. Entonces, en este plan cósmico, ellos van siguiendo a esos seres humanos. Que no se le va a caer un pelo cuando yo les digo que Jesús es elevado vivo a los cielos en una nave. Cuando en Hechos de los Apóstoles dice, viéndolos todos, estando con ellos, vino una nube y lo tomó de entre nosotros, ¿qué creen que pasó? Cuando a los pocos años los apóstoles son llevados de distintas partes del mundo a un lugar donde estaba María y es elevada en triunfo a los cielos en carros de fuego, ¿qué creen que pasó? Cuando hay apariciones marianas donde ella baja en una esfera garabandal o en un sol que desciende en Fátima o en tantos lugares, ¿qué creen con qué baja? Ahora, si ustedes creen que es una estampita o es un espíritu, señores, no es ni una estampita ni es un espíritu. Tanto Jesús como María viven y tienen cuerpo físico y no son extraterrestres. Nacieron en la tierra y son seres divinos, por supuesto, porque tienen el linaje creador, adámico, del cual provenimos. Ellos no tienen la piñal obnubilada, ellos tienen macroconciencia y tienen civilizaciones que están siguiendo este plan de ascensión del planeta Tierra, de la humanidad toda. Entonces, esto es conciencia cósmica y para esto la bioenergía humana, bioenergía divina. Elevación en cuerpo físico. Te digo más, muchos curas creen que no, que murió. Y yo le tengo que explicar, escúchame, ¿vos adorás a los muertos? No. Bueno, si vos estás adorando a un Jesús que cree que está muerto, está adorando a los muertos. No, pero bueno, se dice de otra manera, me dice. Sí, bueno, se dice de otra manera, pero la manera actual, y ya con una conciencia más abierta, es que Jesús es elevado vivo a los cielos, y sí hubo resurrección. Hay videos míos en mi página, búsquenlo cuando yo hablo del sentido cósmico de la Pascua, del por qué hubo que bajarlo rápido. Jesús muere de verdad, no es que, no, porque le hicieron que le dieron una anestesia para que parezca muerto. No sabía lo que algún soldado sabía hacer, era matar, ¿viste? No lo matan, pero había que reconstituirlo rápido, entonces por eso lo bajan ya rapidísimo, va hacia el lugar y lo teletransportan para reconstituirlo. Entonces Jesús vive físicamente. Si a mí hay algo que a mí me hizo que yo hoy no esté con la empresa de construcción en vez de estar hablando aquí, fue algo que me pasa y que hace que tenga como una apertura de mente que si no, no lo hubiera tenido. Yo por el plato volador lo he visto de chico ya, así que no era eso, pero tenía que ocurrir algo que me despertara. Entonces soy conducido aquí, el grupo de los 9, se lo tengo que recontrabreviar porque decime cuando estemos en 5 minutos antes, chicos, así no me paso del tiempo establecido. Y yo recibo en Buenos Aires telepáticamente que tenía que venir acá y que íbamos a hacer 9, pero que no tenía que decir nada. Entonces no digo nada. Yo estaba en una oficina en la calle Montevideo 68, que posiblemente acá había una señora hoy que me conocía de ese tiempo. Pasan los días, cuando faltaba un día, aparece el último, que era Gunther Stach. Y todos venimos acá. Llegamos a un lugar, en las montañas, subiendo el Pajarillo. Campo del Cielo todavía estaba, porque siempre estuvo ese lugar, pero no era que yo vivía ahí. Y vamos subiendo, y de pronto creo que era el lugar, cuando empiezo a bajar las mochilas, una nube que estábamos muy contentos porque nos tapaba del sol, blum, como agua, a cargar la mochila de vuelta, ahí no era. Llegamos a otro lugar, pasando la ladera, y ahí siento acá, armamos todo, y cuando llega el horario, que era de día, nos quedamos a un costado, formando un triángulo, porque me dan la imagen que forma el triángulo entre los 9, mirando la laderita que la teníamos ahí nomás.
De pronto, un cielo maravilloso, esplendoroso, pleno día, era de tarde, pero no anocheciendo. Empiezan a formarse como puntos blancos que bajan. Y a medida que bajan, van haciendo figuras. Una de esas figuras era una cruz de lados iguales. Estaba unos segundos ahí, se disipa. Baja otra, forma un cáliz. Está unos segundos, se disipa. Baja otra, forma el colcha aquí y nos transmiten que teníamos que estar en Pascua, ahí arriba. Pasa unos segundos, se disipa. Baja otra y baja y baja. Y a medida que baja, ya no es redonda, ni forma un cáliz, no. Forma un óvalo, pero un óvalo grande. Y vos veías el color del óvalo y el color del cielo y algo que lo limitaba. Y ahí veo, físicamente, con los ojos abiertos, una silueta que viene caminando, tenía las dos manos al costado del cuerpo, pelo largo, tenía una luz acá, en el pecho, las dos manos hacia adelante, se ve una túnica y se ve el pliegue de la túnica, pies descalzos, pero el rostro lo veo como fosforescente, no puedo definir las facciones. Y se queda allí, frente a esa pantalla que sería como si estuviera observando, ¿no?, desde algo. Y se queda durante fácilmente 1 minuto. Yo tengo una cámara en el piso, cuando voy a agarrarla siento que no fotografié. Y yo estaba, no sé, no hay palabras para describir lo que sentí en ese instante. Y de pronto eso hace como que vibra y desaparece. Si eso no hubiera ocurrido, seguramente no estoy acá hablando, pues hubiera seguido full con el plano tridimensional, la construcción, ya le digo, para todas las empresas que trabajaba. Pero eso fue tremendo. ¿Y qué pasó al poco tiempo? Ahí empiezo a recibir cosas respecto a Sor Kowalski y el Jesús de la Misericordia. Y era lo más aproximado a lo que veo. Desde entonces yo hago estos folletitos, que ya muchos le di hasta donde se agotaron, y el que no los tenga, algunos más quedan, que es este, y se los regalo a la gente, pero por muchísimos años, ¿entienden? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos ves eso, y esto fue al principio, después al poquito tiempo, ya dando una conferencia en la calle Pasteur, yo estoy por hablar de un tema X y aparece un señor, o sea, que estaba sentado en primera fila. Yo llegaba de trabajar y me esperaba generalmente Carola con mi señora, que está en la entrada, con la ropa para poder cambiar, me dejaba el bolso de las herramientas, me cambiaba en el baño, me lavaba ahí en el baño y salía a hablar. Y está sentado adelante este hombre y tenía el pecho abierto, una cadena de oro y una cruz de lados iguales. Y me dice esto: ¿por qué no las llamas naves del reino? Para mí era chino, porque en ese tiempo yo no sabía nada. Yo no aprendo leyendo de otros, de lo que dicen otros, nada, no. Al contrario, muchísimos años no pude ni siquiera escuchar, para no mezclar cosas que otros por ahí transmiten. Entonces, claro, ese proceso de evolución, más el trabajo interior, más la meditación crística solar, que es otra cosa que después me van dando con el tiempo, van generando que este entendimiento del plan cósmico de las naves crísticas y marianas hoy no sea algo tan difícil de entender. Civilizaciones que vienen para transmitirnos conceptos éticos, morales y espirituales a toda la humanidad. Cuadros que ya desde siglos atrás mostraban estas naves. Este cuadro tiene más de 700 años. Apariciones marianas en todo el mundo, siempre rodeadas de luz. Y cuando leemos en el libro de Apocalipsis que vendrá una mujer vestida de sol a combatir al dragón.
mujer vestida de luz a combatir el mal. Entonces, nos aclararon mucho todo esto, ¿no? Acá tenemos Monseñor Donato, ¿se acuerdan de Donato? Un santo, el que está al lado no tanto. Pero acá es cuando el Vaticano, a través de, creo que es Monseñor Sardi, acá tengo la revista que se la prometí a alguien, dona la imagen de Lourdes. La imagen de Lourdes, que ahora está casi en el segundo vado, fue donada a Campo del Cielo, donde ahora está Fátima. Acá está entronizada. Acá está Don Donato, ya muchos años después, al lado de fotos de nave, de la huella, de todo. Él venía a dar charlas espirituales, ahí a mi casa en La Quebrada. La verdad, un santo. Y acá tenemos esa imagen de Lourdes que generó una abstracción tiempo-espacio, porque el que conoce el lugar sabe que acá no hay ninguna construcción. Y aparece como si fuera el templo de Jerusalén con el domo en una proyección del tiempo. Y aparece la silueta como de un papa o de un sacerdote orando al lado de ella. ¿Se ve? Acá tenemos de nuevo la que ya mostré y vamos un poco a la cuestión de bioenergía. Como muchas veces, a través de la presencia llamada angelical, también estamos recibiendo conocimiento y energía. Y cada vez que transmitimos este tipo de eventos, miren esta, 1992, quinto Congreso de Omnilogía en Capilla del Monte, 5 congresos, ya en 1992, y transmitiendo aspectos crísticos. Acá es Jesús orando en Getsemaní, y miren la energía dorada descendiendo sobre lo que estábamos haciendo. Acá en San Nicolás, la energía radiante, siempre cuando uno transmite este tipo de conocimientos. Acá siendo más joven, la energía dorada alrededor, transmitiendo. Acá en la gruta del arroyo, que es de Itatí, la energía dorada descendiendo. Entonces, todo el que va a ese lugar, como en otros lugares acá, por supuesto, no es exclusividad, esta energía baja y actúa sobre nuestro cuerpo físico y mental. Acá está en la gruta de la Medalla Milagrosa, que también está en Campo del Cielo. Miren la energía dorada del Espíritu Santo bajando alrededor de las personas que están orando. Y esa energía no es dada para guardar y acumular. Esa energía es para que nosotros, a través de las acciones de la vida, la manifestemos. ¿Qué significa? Si ustedes reciben instrucción de un gran maestro y se la guardan, sería aquellos que, teniendo una luz, en vez de ponerla sobre un talmud para que ilumine a los demás, la meten abajo. No ilumina a los demás. Por consiguiente, esa luz no tiene el esplendor que debería tener. Todo conocimiento espiritual que ustedes logren es para ser retransmitido. Si eso se produce, la energía va a estar alrededor de ustedes, va a activar no solo la pineal, sino los demás chakras, va a mejorar las capacidades psíquicas y espirituales. Estas naves han estado desde siempre, cuadros como el descenso en Jerusalén, las esferas, que hoy acá una señora también que hace años la conozco me trajo muchas fotos de estas esferas. Otro cuadro de otro lugar, la nave nodriza, los platillos, la esfera de traslado, Jesús y María adentro. O sea, los que pintaban esto no veían
Infinito o History Channel, ¿entienden? Veían esto y lo pintaban, pero esas señales en el cielo y en la tierra fueron dadas y son dadas hoy. Esta es foto de la NASA en el espacio, las naves formando una cruz. En el espacio, tengo el video, la nave formando la cruz. En tierra, esto es en Florida, Estados Unidos, la cruz en el cielo. Esto es en Inglaterra, la cruz en el piso. Las naves crísticas y marianas están generando una energía para que la activación del cuerpo de luz pueda darse en el humano. El cuerpo de luz está, no lo vemos, pero el cuerpo de luz acciona sobre la materia. Una persona que tiene su cuerpo de luz vibrando alto, lindo, bien, cuando ustedes le invitan a tomar el té, hace que las plantas de ustedes se vean bellísimas, que las plantas crezcan, que florezcan. Cuando esa persona tiene el cuerpo de luz oscuro, porque es densa, es maliciosa, va a tu casa ya a ver qué puede encontrar de malo, entonces es muy probable que la planta se te seque, que la energía alrededor sea una energía densa, por más que sea una persona que vos quieres y aprecies, porque la conocés de toda la vida o lo que sea. Cuando la persona o el lugar donde vive, que es irradiado por el ser humano, tiene una vibración alta y buena, vos llegás al lugar y pasan las horas, es como que fueran 10 minutos y ya pasaron 4 horas, y son las 3 de la mañana, entonces, ay, qué tarde se hizo para este la dueña de casa, pero vos seguís como si fuera una fiesta. Y hay otros lugares que voy y que llego y ya le digo a mi señora, mira, cuanto podemos nos vamos, le digo. Porque vibratoriamente no es afín. Lo afín atrae lo afín. Ustedes se van a sentir bien y acompañados por personas que vibren parecido, por personas que tengan, pueden, ojo, yo tengo, mis mejores amigos son hinchas independientes, yo soy de Racing, ¿viste? Y somos amigos, y los quiero. O sea, no es una cuestión solo de esa índole, sino que hay una cuestión de vibración que es sumamente importante. Entonces, el cuerpo de luz va a aumentar su brillo y su armonía, porque en el final de los tiempos muchas luces brillarán en los cielos, mas no todas serán del Padre Celestial. Entonces, seres de luz hay muchos. Lucifer mismo era un ser de luz. Sin embargo, erró el camino y quiso enfrentar a la fuente de todo lo creado. Por eso tengamos paz en el corazón, armonía en la mente, espiritualidad y amor. Porque al final del camino lo que va a prevalecer es el amor. Entonces, ya para concluir, tengo un videito muy corto, que son, por ejemplo, vamos a ver si lo podemos ver, naves, esto es en Mirachi, Rusia, formando como una cruz, ¿ven? Y forma la cruz tal cual como en algunas religiones ortodoxas en Rusia, se van teniendo esta forma, más que otras. Hay otros videos en Moldavia, a ver si ahí aparece, esto es Moldavia, la nave en forma de cruz. Son filmaciones todas de personas, aparece, lo ven y lo filman.
esta otra. Miren lo que es como cuando le hacen zoom. Estas son las que se llaman naves crísticas, que forman parte del plan crístico. Generalmente se manifiestan a 33 grados de inclinación. Maravilloso. Y les aclaro, cuando uno tiene que dar este tipo de conferencia y de transmisión, siempre hay una fuerza que trata de perturbar. A todos nos pasa. Pero los servidores de la luz tienen que saber que cuanto hay trabas para algo, no hay ninguna traba que pueda evitar que ustedes puedan triunfar. Siempre basado en la fe. Ejemplo, hace un par de días, incluso antes de la conferencia del otro día, un disco de 1.8 tera de mi computadora, en donde tenía mucho material de ya, digamos, como para hacer más fácil preparar una charla como la de hoy. Entonces, son trabas a las cuales la fuerza de voluntad y la fe siempre van a vencer. Y ustedes, eso en la vida, tienen que tomarlo también como un ejemplo. Y acá tenemos en el espacio cómo se filma la nave en forma de cruz. Y por último, que ya estamos en el tiempo, particularmente en el cielo. La semana pasada le mostrábamos estaba cayendo en Rusia. El meteorito. Esto no puede ser posible, pues es un meteorito que se encuentra cayendo. ¿Cómo explicarlo? No lo sabemos exactamente. Y ahí están las luces ya. Ahí se ven claramente esos destellos a los lados que se ven aparecen como unos destellos de luz frente o al lado más bien de este meteorito, y aparece una más debajo del meteorito. Pongan mucha atención porque poco a poco comienzan a salir más de estas luces, estos destellos. Alcanzan a ver los destellos, más, son muy chiquitos, para formar una cruz. van destruyendo el meteorito. Lo que va acompañando al meteorito. Y miren lo que se forma. Objetos voladores no identificados que forman una cruz. Ahí está ya la luz. Ahí está la cruz con al extremo. Usted en casa lo pueda observar, y usted, haciendo la semana pasada, estábamos sorprendidos. Hoy que lo vemos completo, pues es aún más impactante. Es verdaderamente impactante cómo forma la cruz, y arriba de la cruz, al lado derecho, acá, miren lo que se forma. Esa presencia divina que también se empieza a manifestar, empieza a tomar forma por ese color, llámale efecto debido a lo que se está presentando en la atmósfera, pero ese color azul ahí pues se empieza a formar de la Madre Divina. Ahí está. Y que ahí está el rostro. Como si fuera el rostro de la Virgen de Fátima. Entonces, muchas manifestaciones de este estilo. Aquí podemos ver del lado derecho el rostro perfectamente plasmado, que nos va mostrando que tanto el cielo como la tierra están dando signos y señales. Queda en nosotros saber darlas. Así que quiero cumplir con los horarios y agradecerles a ustedes una vez más por estar, por venir y por acompañar esta leyenda, según Fernando. Así que gracias a todos y bueno, los quiero mucho. Gracias. Gracias. Bueno, y acá un number one, Fernando Vizca, que tiene esta tarea hermosa, organizar todo esto. Así que bueno, 10 puntos. Gracias, Dante, por aceptar dar el inicio y estar empujando. También.